Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa 394 con Leo Justi en la operación, Fede Politi en la producción y en el bla 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 Alejandro Drukarov, que ya les va a decir desde dónde les habla, Mercedes Jones acá presente y yo, Marta Ollanarte, y hoy vamos a tener la columna de nuestro querido Charlie March, que también nos dirá desde dónde envía esa columna. Mientras tanto, nosotros acá, Mercedes, firme en el piso. Bueno, a ver. Yo no tengo ningún deseo de volver, Marta. ¿Cómo? No tengo ningún deseo de volver, digo, estoy bien acá. Es una decisión tuya, no sabes las cosas que te perdés acá. Sí, pero sobre todo que está en un lugar horrible, ¿no? Sí, está bueno, en un ya lugar... nos va a decir de dónde. Le tengo que agradecer a los amigos de la Posada del Organista en Santillana del Mar, hermosísimo lugar y un lugar divino para quedarse, que justamente me han brindado su bar, un lugar hermosísimo donde estoy haciendo el programa muy feliz. Así que lo que podemos hacer es que en la próxima te vamos a visitar, Ale. Salimos no desde Santillana del Mar. No tengo problema. Es precioso. Mucho para ver precioso. cerca. Sí. Queríamos empezar este programa recordando a dos personajes enormes, dos pérdidas que hemos tenido en estos días pasados. Una de ellas es Yuyo Noé, es decir, la pérdida de Yuyo Noé muy, muy fuerte, muy significativa para todos los que lo hemos conocido. Estuvo no hace mucho acá en el programa con nosotros, habló de sus proyectos y lo que poca gente sabe, que además de pintor, escultor, era escritor. Y uno de sus últimos libros, o el último libro, que se llamó Asumir el Caos, que fue presentado no hace mucho en el Museo Moderno. Yo de ese libro tomo una frase fantástica que dice: no hay nada más misterioso que el tiempo, y la prueba está en que hasta los mismos científicos no han podido definirlo. Y el caos es la vivencia del tiempo. Es maravilloso, Marta. Lo que yo recuerdo de la entrevista, que también fue muy impactante, que cuando vos y Alejandro le preguntaron sobre los proyectos, él, ¿por qué era esa intensidad? Porque tenía no sé cuántos proyectos encaminados y varios todavía como en la fila, ¿no?, de espera. Y él dijo que los proyectos eran una manera de contrarrestar a la muerte y que él no le tenía miedo a la muerte. Lo que le tenía miedo es a la muerte en vida. Y exacto. Bueno, murió en su ley, ¿no? Con proyectos. A los 91 así años. Que hay que celebrar ese tipo de vidas porque era consciente de la finitud, pero frente a ese misterio, ¿no?, que genera tanto temor, él lo gestionaba a través de proyectos. Y la otra gran pérdida, la otra gran pérdida para el mundo, diría yo, a pesar de su origen latinoamericano, Vargas Llosa, a los 89 años, consagrado como uno de los más grandes escritores surgidos en América, tuvo una vida plena, intensa, virtuosa. No solo hablaba de cuestiones de ficción, sino que hacía referencias muy precisas a cuestiones políticas, sociales. Se inició como una persona comprometida con la izquierda y luego fue variando sin vergüenza, asumiéndolo a una actitud más liberal. Y yo diría, ¿quién no tiene en la biblioteca o quién no ha leído los tantísimos libros de
Vargas Llosa. Por ejemplo, Conversación en la Catedral, del año 1969, y allí hacía una referencia profunda a la situación política de su país, que después hemos visto repetir en otros países de Latinoamérica, dictaduras, problemas, que hemos sufrido de una manera intensa muchos países latinoamericanos. Y Marta, quiero decir una cosa, Conversación en la Catedral, muchos deben pensar, deben pensar en la magnífica y fastuosa Catedral de Lima. No, pero la catedral era un bar donde se reunían justamente los personajes de esta novela. Y Vargas Llosa, unos cuantos años después, la novela fue publicada en el 69, fue a la catedral y encontró ruinas, un lugar sucio, abandonado, con grafitis. Qué lástima, sería bueno recuperarlo para recuperar también parte de la memoria de este grande, ¿no? No sé, Alejandro, ¿vos qué tenías para decir? Sí, yo iba a agregar que más allá de que efectivamente creo que por lo menos todos nosotros y seguramente muchísimos de nuestros oyentes han leído la obra de Vargas Llosa, han tenido la oportunidad de leer uno o varios libros. Vargas Llosa asumió muchos riesgos porque pasó a hacer una actuación importante en la política, incluso fue candidato en elecciones en su país. Y a partir de allí no se contaminó con la politiquería. Es decir, yo creo que él mantuvo una actitud interesantísima desde el punto de vista de sus ideas. Él ha sido un liberal muy consecuente en la defensa de valores democráticos que muchos que se dicen liberales no han mantenido. Es decir, él se asumió como liberal, pero no como conservador en ese sentido. Y me parece muy destacable porque corrió muchos riesgos. Es decir, por ejemplo, su defensa del derecho a la identidad sexual, del derecho de cada uno, ni hablemos a la libertad de expresión. Es decir, nunca, en ese sentido, nunca dio el brazo a torcer y mantuvo una coherencia realmente destacable como político o como persona pública que opinaba de política, ¿no? A mí me parece importante, y lo destacan varios medios, a que sería el último representante de lo que fue el boom latinoamericano, que quizás la gente joven no sabe, porque ahora muchos latinoamericanos y latinoamericanas publican en todo el mundo, pero en esa época, en los 60, 70, no. Y lo importante, ese movimiento que algunas editoriales, yo me acuerdo de Seix Barreal, pero seguramente habrá alguna otra, empezaron a publicar aquellos escritores disruptivos, que lo eran, ¿no? Después sí. Casi que es un lugar común el realismo mágico, pero realmente hay una cuestión allí de reconocimiento de la creatividad y de la originalidad latinoamericana, y él fue uno de esos representantes, ¿no? Junto con Cabo García Márquez, claro. Y justamente Conversación en la Catedral, no como primera frase, pero sí en la primera página, tiene esta reflexión. ¿En qué momento se jodió Perú? Y ¿cuántos de nosotros lo habremos pensado esto en relación a nuestros países, en relación a Argentina, por ejemplo, ¿no? Bueno, tal cual. Hoy estuve revisando justamente en mi biblioteca los libros que tenía de él y, por supuesto, son varios, no los voy a mencionar ahora, pero me di cuenta que no tenía uno. Había leído en alguna oportunidad de qué se trataba y es una parte de sus memorias, biografía, y que no ha sido mencionado en las listas que aparecen en los medios en estos días, que es como un pez en el agua, algo así. Y por supuesto lo primero que hice fue buscarlo
en Mercado Libre y ahora cuando regrese a mi casa seguramente lo voy a tener porque me dijeron que me llegaba hoy. La semana próxima les Lo comentás. Les cuento. Aparte de estos reconocimientos a vidas tan, como vos dijiste, enormes e imprescindibles, podríamos llegar a decir, a mí me gustaría hacer una referencia a una efemérides de hoy, que en realidad es el Día Internacional de la Cuántica, que es una parte de la física sumamente... A mí me tiene deslumbrada, no entiendo mucho, les aclaro, pero trabaja sobre el mundo microscópico y tiene una percepción de la realidad aplicada a las tecnologías cuánticas ahora, que algún día vamos a llamar vamos a invitar a alguna persona experta que ahora diré. Pero lo que a mí me parece fascinante es que se une la física cuántica con las grandes filosofías o los grandes movimientos filosóficos como el taísmo. O sea, la realidad que ve la física cuántica es la misma que vio el taoísmo históricamente. Y ahí hay algo muy importante porque lo vivimos cotidianamente, las aplicaciones en medicina, pero no conocemos bien la física cuántica y vale la pena. Es contrafáctica, ¿no? Porque nosotros decimos un objeto no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. En la física cuántica sí, por ejemplo, ¿no? Objetos que están alegados no pueden tener influencia uno en el otro, sí pueden. Entonces es muy maravilloso. Toquemos el tema, vamos a tratarlo con algún experto. Sí, Marta, yo hay un comentario que quería hacer también. Hoy se cumplen 135 años de un hecho que por supuesto puede la gente decir, a mí qué me importa, ¿no? En 1890 se creó la Unión de Repúblicas Americanas, que es la antecesora de la OEA. El tema, obviamente, nos tendríamos que plantear por qué la OEA cumple un rol tan pobre y tan escaso en la vida de los países de América. Bueno, se lo tendríamos que preguntar momento, ¿no? a nuestro corresponsal en Washington, que mucho sabe de eso, mucho sabe de la OEA, nuestro querido Marcelo de Jesús, ¿no? Así, hagámoslo. Pero es una fecha para mencionar, porque verdaderamente en un momento en que parecemos volver al proteccionismo y al refugio en el nacionalismo, a extremos que el mundo no esperaba volver a encontrar, bueno, hay que reivindicar las organizaciones de este tipo, ¿no? Y ahora, hablando de nuestros queridos columnistas, ¿qué les parece si escuchamos la columna de Carlos March? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les quería contar en esta columna la experiencia de un viaje realizado hace 2 semanas a 3 países de Europa, donde me tocó participar de reuniones organizadas por organismos internacionales y organizaciones europeas sobre temas de participación democrática, democracia, innovación democrática, control de corrupción. Y 3 reflexiones. La primera, me llamó la atención la ausencia total de propuestas. Hay como una sobredosis de diagnóstico, sobre un diagnóstico negativo, sobre un diagnóstico reactivo a las iniciativas que está tomando sobre todo el gobierno de Estados Unidos, pero también otros gobiernos. Es decir, estamos frente a una sobredosis de diagnóstico y a casi una ausencia total de propuestas. Lo segundo es el concepto de irrupción. Veo muy poca lectura sobre lo que está irrumpiendo. Veo reflexiones muy atadas a tratar de sostener y volver a los cimientos que había hasta ahora, pero no noto una capacidad de la sociedad civil para interpretar lo que irrumpe. Y el problema de los cimientos de lo que había es que están tapados por los escombros de la actualidad. Entonces me da la sensación que si no desarrollamos una capacidad de lectura de lo que está irrumpiendo, no solo en la tecnología, sino también en otras medidas que hacen al fortalecimiento de la democracia, vamos a tener muy poca capacidad de contrarrestar los avances que hay para limitar la capacidad de la sociedad civil en la vida democrática. Y el último concepto tiene que ver con el concepto de ruptura. A mí me parece que Trump 25 hizo más daño que COVID-19. Es una especie de pandemia basada en hechos que se están llevando puestos la institucionalidad
porque entendió perfectamente Trump que los riesgos que genera no van a ser resueltos desde la lógica de ruptura, sino desde la lógica de crisis. Y ese es el gran problema que tienen las organizaciones que están tratando de contrarrestar las medidas de Trump. Están moviéndose con la lógica de crisis que permite volver a lo anterior, es decir, se intenta reparar el estado de bienestar anterior, cuando en realidad lo que está implementando Trump son medidas rupturistas, rompen con lo que había anteriormente, por lo tanto es imposible volver a lo anterior. Y yo creo que de eso no hay lectura, y por eso lo que está construyendo Trump es la nueva normalidad que no pudo construir la pandemia, porque la pandemia se resolvió desde una lógica de crisis, se volvió a la anterior, y Trump lo que está imponiendo es una lógica de ruptura. Bueno, estas son las reflexiones europeas. Les dejo un abrazo. ¿Qué opinás, Ale? Trump 2025 ya hizo más daño que la pandemia. Y yo creo que es un muy buen análisis de Charlie, pero me parece muy significativo el tema de la falta de propuestas alternativas, ¿no? Es algo que tiene que ver también, me da la impresión, lo venimos charlando en el programa varias veces, tiene que ver con entender por qué personajes como Trump, o como sucede también en nuestro país y en tantos otros, llegan al poder. Y llegan al poder porque está muy deteriorado lo anterior y porque hay falta de alternativas. Ahora, dicho eso, bueno, hay que salir a buscar o a generar las alternativas, porque lo que se viene no es una pavada, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poco de lo que pasa en la Argentina, sí, es muy complicado. Exactamente, bueno, tengamos presente que esto que Charlie nos cuenta está referido específicamente a organizaciones de la sociedad civil, pero esto incluye, por supuesto, a todo el cuerpo político. Falta de propuestas lo vemos continuamente. Desconocimiento de lo que irrumpe la ignorancia es total. Y la ruptura, también inmanejable, es una evidencia de cada día. Lo que yo no estoy tan de acuerdo con Charlie es cuando él dice que el Trump o la ruptura de Trump 2025 está haciendo más daño que el COVID apareció y después se fue y volvimos a la situación de antes. No volvimos después del COVID a la situación de antes, se generaron muchos cambios y que esto, la ruptura Trump 2025 puede ser peor, no tengo demasiadas dudas, pero ojo que cambiamos mucho después del COVID, hay un antes y un después para mí en relación al COVID. No sé qué opinan ustedes, Mercedes, ¿vos qué opinás? Yo creo que hubo cambios y en muchas cuestiones se volvió no solo para el estado anterior, sino más retrógrado se volvió algunos aspectos de la sociedad. Pero con respecto a esto que planteaba Charlie, de la falta de propuestas, si uno hace un análisis amplio, sucede que estamos en una transición fuertísima. Esto de las disrupciones, que son muchísimas, la obvia es la inteligencia artificial, pero no es la única, impide que las organizaciones de la sociedad civil, que tienen causas muy puntuales, porque si uno está trabajando con el cáncer o que está trabajando para poner agua corriente en las villas o lo que sea, ¿no? Que se ocupen, inclusive los temas de corrupción, pero es muy difícil generar propuestas cuando uno está en una transición. Hay que, en todo caso, sostener lo que se está haciendo y pensar en propuestas como, ¿cómo decirlo?, como de mayor amplitud y de articulación, los procesos que estamos viviendo de alta complejidad. Vos lo decías en Felipe Noé, que por algo los artistas son los que van como anticipando el caos, ¿no? Previendo y entendiendo las señales. Bueno, nos falta colaboración. Piensen en los objetivos de desarrollo sostenible. El último, el número 17, son las alianzas públicas y privadas. No hay fenómenos en este momento que son complejos, que se puedan resolver si no hay colaboración entre los... Y no sabemos, todos decimos hay que colaborar, no sabemos. O sea que creo que son temas complejos que Charlie está viendo
de una manera, ¿cómo puedo decir?, trasladado en territorio a Europa, que uno piensa que tienen todo resuelto, y se da cuenta que tienen que tenemos las organizaciones de sociedad civil, las mismas problemáticas que acá, ¿no? Estas cuestiones de la falta de articulación. Esta problemática evidentemente es global, ¿no? Y como ya lo hemos dicho en este programa, repitiendo un concepto creo que de Giuliano D'Empoli, el autor de Los Ingenieros del Caos, somos los primitivos de una nueva era. Esa frase me encanta, me encanta. Ahora, a mí me da también la sensación, no sé si ustedes lo ven así, yo lo miro a la distancia, pero obviamente, por desgracia, como estamos todos en línea, todos estamos al tanto de lo que pasó hace un minuto, y todos también vamos a estar al tanto de lo que va a pasar dentro de 2 minutos y nos va a hacer olvidar lo que pasó hace un minuto. Mira, te digo, estamos mirando acá en la pantalla de la tele lo que pasó hace unos minutos. El dólar cerró a 1.230, por si no lo sabías. Sí, pero en realidad eso tampoco es muy cierto, Marta, porque tan lo sé que en muchos bancos se vendió en el cierre mismo a 1.250, los dos paralelos que siguen siendo, es decir, no paralelos, el contado con liquidación y el MEP, que siguen siendo la forma bastante habitual, sobre todo para las empresas de comprar, también están en 1.250 y el Blue está en 1.285. Pero lo que digo es, no se habla, por las medidas lanzadas por el gobierno el viernes pasado, de un dato absolutamente crucial, que me parece muy importante, lamentable, por supuesto. La Argentina tuvo un 3,7% de inflación el mes pasado. Es una barbaridad. Si eso lo extendemos a lo anual, y además es un fracaso muy significativo del 2,2% que había alcanzado, vuelve a subir y está casi duplicada. Entonces, ahora hay una situación donde en el día de hoy, con un aumento de la cotización del dólar baja para lo que se esperaba, porque fue nada más, entre comillas, que un 12%, si consideramos el del Banco Nación, pero ese 12% no se va a trasladar a precios. Pero ahora ya no vamos a hablar de dólar blue, ahora se habla de dólar, solo más o menos, ¿sabes? Porque las empresas no pueden comprar, con lo cual el que vale para los grandes compradores es el contado con liquidación o el MEP, y prácticamente eso es el blue. Es decir que no es tan así. No, pero seguro. Lo que digo es, ¿esto se va a trasladar a la inflación? Y yo calculo que sí, y si se traslada a la inflación, esto lo charlaremos con Carlos Fara en la segunda mitad, ¿cómo va a incidir? No spoilees con el bolsillo. Sí, no spoilees a nuestros invitados, no spoilees, pero ya que lo spoilás, lo voy a invitar a que ingrese porque ya llegó. Mira qué bien. Sí, ya está Carlos acá. Hola. Yo lo vi antes que ustedes, porque lo vi atrás del vidrio. Como siempre, un privilegio tenerlo acá. Bueno, nada de lo que digamos nosotros puede alcanzar un poquito así a las reflexiones profundas que seguramente nos va a tirar sobre la cabeza Carlos Fara. Marta, ahora yo quisiera agregar algo sobre un tema que normalmente tratamos en el programa, que nos preocupa mucho y que a la gente le preocupa según cómo viene el bolsillo, desgraciadamente, que es la corrupción. Carlos también nos puede hablar de eso, porque esta semana hubo novedades importantes y sobre todo hubo una coincidencia, digamos, significativa para mí. Por un lado, la Comisión de Diputados que establece el tratamiento del CryptoGate, el caso Libra, la creación de la Comisión de Diputados. Pero en paralelo, hay un senador de la Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, imputado por evasión fiscal y no poder justificar su patrimonio, y como tercera pata de la diversión, triste más que diversión ciertamente, el jefe de gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se niega a hacer el análisis de alcoholemia y cuando se investiga un poquito resulta que tiene decenas de multas sin pagar y esto lleva a la conclusión de que en general los autos oficiales manejados por los funcionarios no pagan las multas. Es decir, siempre un país al margen de la ley, ¿no? Me parece muy preocupante.
Mercedes, ¿alguna reflexión sobre el país al margen de la ley que nos ha tocado en suerte? No, sobre todo esta cuestión de la continuidad permanente y de la falta de medición que conozca la ciudadanía, porque las hay. Ahora con Carlos probablemente vamos a poder hablar, pero si uno planteara, o estábamos hablando hoy de rupturas y de innovación, pero es fundamental generar creatividad e innovación en estos procesos, ¿no? Muchas veces hemos dicho que lo de gobierno abierto es tecnología, pero si no hay participación ciudadana y algún tipo de seguimiento y monitoreo de lo que hace la gestión de lo público, no hay forma de controlar la corrupción. No hay nada que valga, ¿no? Antes que nos vayamos a la pausa, quiero reiterar que Gobierno Abierto, la red académica de Gobierno Abierto, que ahora se ha ampliado y trabaja el tema de Estado abierto, y esta semana tuve la oportunidad de participar por Zoom, como todos los que estuvimos ahí, éramos alrededor de 120 personas, en un evento organizado por ASIG y FOPEA, donde se presentó la guía de justicia abierta. Es decir, Gobierno Abierto habla del Ejecutivo con participación, colaboración y transparencia, pero ahora le sumamos, ojalá, justicia abierta. Y después vendrá en relación al Legislativo, para cubrir todo el espectro del Estado, el Estado abierto. Que lo planteó, ¿no? Que lo acuñó Oscar Oslak. Oscar Oslak, otro queridísimo amigo, que además canta muy bien. Sí. Marta, una cosita que me parece que vale la pena y también después le pediremos a Carlos que opine, pero vos sabés que hay un artículo de Bernardo Sarabia Frías, que fue procurador general del Tesoro durante el gobierno de Macri, en La Nación, muy interesante, donde él dice que la vieja afirmación de la época de Clinton de "es la economía estúpido", en la Argentina debería reemplazarse por "es la política". Exacto. Porque él dice con muy buen criterio que lo que hoy determina la posibilidad de recuperar la normalidad es el Estado de Derecho. Y a mí me parece que es un muy buen planteo para analizar. Exacto, sí. Leí esa nota y me pareció muy buena. Y bueno, nos vamos al corte y nos vamos homenajeando a estas dos enormes figuras que se nos fueron estos días, Yuyo Noé y Vargas Llosa. ¿Y con quién? Con Pinti, cantando Los Artistas, porque todos pasan, todos se van, pero los artistas quedan. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas, ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista. Es de veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista, que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista. Y ustedes al venir me dan más fuerza, no habrá fantasma que se nos resista, ni crisis que nuestra senda tuerza, mientras ustedes cuiden sus artistas. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas. Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro invitado. Hasta ahora hemos hablado nosotros, Alejandro, Mercedes, Carlitos Mar, yo. A partir de ahora le cedemos la palabra a nuestro invitado, que es nada más y nada menos que
Carlos Fara, consultor político, especialista en opinión pública, campañas electorales y comunicación de gobierno. Inició hace muchos años su actividad de consultor, hace 34 años, y lleva más de 200 campañas electorales realizadas, pero seguramente como estas que se nos vienen, bueno, ya nos vas a contar. Es presidente de la International Association of Political Consultants, fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y el primer presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos y, por supuesto, recibió muchos premios nacionales e internacionales por su labor. Les agrego que nos inquieta cada semana y a veces hasta 2 veces por semana con columnas que nos dejan alterados, pensando, diciendo, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Y él, no sé, después no lo escuchamos hasta la siguiente semana, que otra vez vuelve a inquietarnos, a alterarnos, a hacernos reflexionar. Pero también reflexionar. nos divierte, Marta. Claro que sí. Claro también que nos sí. divierte, también nos divierte. Algo También. que yo querría rescatar, porque me encanta la gente que escribe sobre la profesión. En este caso, Carlos escribió el primer libro en castellano sobre su profesión con el título de ¿Cómo es ser consultor político? Y me parece fascinante eso, porque realmente genera docencia y genera legado para las generaciones más jóvenes que después pierden la posibilidad de entender la metodología, el trabajo, en qué consiste la profesión. A mí eso me parece súper loable. Felicitaciones, Carlos. Muchas gracias. Bueno, y yo le ¿Se ve tiro ya esta foto? A ver, no se ve. No, cuando ahí era está. joven, ayer nomás, y yo le tiro ya que dice que es especialista en campañas electorales, le tiro lo que ya tenemos encima y lo que se nos viene, y empiezo, a ver, Santa Fe ayer, Ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo, la provincia de Buenos Aires en septiembre. Contanos algo de todo eso, Carlos. Te escuchamos con decinos quién muchísima gana, atención. Carlos. Vamos a hacer más fácil. Tengo el número del Quino para mañana, pero quién gana la elección no lo sé. A ver, empecemos por Santa Fe, que la tuvimos ayer. Bueno, el primer comentario para hacer es que es la baja participación, ¿no? 55%. En una provincia que, digamos, tiene un sistema de primarias provinciales y va bastante gente a votar, digamos, y han votado con este debate que tenemos ahora, si se pueden los ciudadanos pueden votar con 2 sistemas distintos. Sí, muchas veces pasó en Santa Fe, que votan con la boleta única en la provincial o local y votan con la sábana nacional y no tienen ningún problema. Los santafesinos son igual que el resto de los argentinos, o sea que no tienen un problema de comprensión. Pero la verdad es que es una pregunta, más allá de que estamos en un momento especial, había una elección de convencionales constituyentes que la gente no terminaba de entender muy bien, digamos, de qué se trataba. Y que, pero para mí me genera la pregunta de si hemos entrado en una etapa de baja participación, ¿no? Digamos, a partir de esta nueva época. La verdad es que no lo sé, pero es muy llamativo la poca gente que fue a votar. Aunque dicen siempre que en las elecciones legislativas la participación es menor, pero sí, llama mucho la atención, mucho un la atención. 55% nada más. Totalmente, es bajísimo. Lo cual, digamos, a mí me genera, además de escozor, algún interrogante respecto de si este tema de poner tanto el énfasis en la cuestión de lo individual no nos está haciendo perder a veces, digamos, la mirada más de lo colectivo, ¿no? Y la responsabilidad cívica. Es no tengo la respuesta, pero es un interrogante que me parece que vale la pena hacer. Para una provincia históricamente bastante ordenada, ¿no? Más allá de los problemas que pueda tener. 2 o 3 detalles importantes. El primero es la Libertad Avanza, está claro que como marca por sí mismo y sin Milei y con candidatos no muy competitivos, hace un rol modesto,
¿no? Mejor que el que hizo en el 23, pero modesto. Era la primera elección donde la Libertad Avanza se competía desde que Milei es presidente, lo cual era, digamos, un hito para observar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un peronismo dividido en tres, porque en realidad allá no había primarias, digamos, sino que votaban directamente los convencionales. El peronismo dividido en tres, que no se pudo poner de acuerdo, y la lista que más sacó, que eso sí llamó un poco más la atención, que fue la que finalmente salió segunda, con un señor de Rosario que pertenece a un partido de izquierda local, que se llama Ciudad Futura. O sea, el peronismo se vuelve un poco más competitivo cuando va a buscar gente afuera, digamos, yo diría como con cierta autonomía de lo que es un poco más la tradición partidaria, ¿no? Esto también, digamos, habla de una crisis profunda del peronismo en términos generales como etapa histórica. Y luego también decir que el esquema en general, digamos, que era importante porque Santa Fe tiene una de las constituciones más antiguas del país, que no tiene reelección y seguramente ahora la tendrá a partir de esta reforma. Puede ser que avance con el tema de autonomías municipales, lo cual, digamos, es interesante, es importante, pero la verdad es que la gente no terminó de comprar la necesidad. Fue a votar, mucha menos, le dio el triunfo al gobernador, pero la verdad es que nunca terminó de entender muy bien, digamos, de qué se estaba discutiendo. Lo cual, digamos, también es una advertencia respecto de... Sí, entre las cosas que se están discutiendo es la posibilidad de reformar la Constitución, nada más y nada menos. Claro, totalmente. Pero bueno, no hubo feeling, no sé, digamos, finalmente cuánto los partidos fueron seductores como para animar a la gente, entusiasmar a la gente a votar. Y luego, digamos, el hecho que, digamos, al no prender el debate en la sociedad, por lo tanto también, digamos, seguramente la atención que le podrán prestar a la propia constituyente, digamos, va a ser relativamente acotado. Eso respecto a Santa Fe. Respecto a Ciudad de Buenos Aires, yo creo que todavía el juego está abierto, porque la gente todavía no sabe muy bien ni quiénes se presentan, son 16 listas. En la fragmentación es absolutamente cierto que existe la posibilidad matemática de que Unión por la Patria o como se llame, digamos, el peronismo kirchnerismo de la capital eventualmente pueda ganar. Tengo una opinión disruptiva al respecto, yo creo. Candidato que es Santoro, ahora los medios han comenzado a llamarlo radical kirchnerista. ¿Qué opinas vos? Bueno, es radical kirchnerista, esa es la verdad. Es radical kirchnerista. Yo pensé que iba a ser un análisis que demostraba que no, que estaba mal puesto, ¿no? Yo me quedé esperando la opinión disruptiva, Carlos. Dale con eso. Mi opinión disruptiva es que tiende a pensarse que en la fragmentación el kirchnerismo local puede ganar y yo creo que no va a ganar. Pero no por digamos, ninguna crítica en especial, ni siquiera Santoro como candidato. Voy a anotar. Sí, por supuesto. Sí, no, porque hay una realidad sociológica, ¿no? Digamos, que todos conocemos de memoria, y es que la Ciudad de Buenos Aires es poco propensa al peronismo, hace muchos años, y que el momento en el cual el no peronismo de la ciudad, que puede ser el 70 o 75%, se entere que el peronismo va a ganar la ciudad, lo más probable, digamos, es que esta elección, que hasta ahora está muy fragmentada, se polarice un poco más. Tal cual. Y gane una opción no peronista. ¿Cuál? No sabemos. No sabemos. Pero, digamos, básicamente hay tres grandes actores, ¿no? El peronismo, el PRO y la Libertad Avanza. Con lo cual, si hoy tengo que jugar plata, digo, o el PRO y la Libertad Avanza, digamos, van a ganar la ciudad, no sé si por mucho. No se van a unir. No, ya está. Ahora, para esta elección ya está. Y después, eso... Macri y Milei, no hay alianza. No por ahora, ¿no? Van a esperar a ver qué pasa con esa elección del 18 y a partir de eso, como decimos popularmente, se contarán las costillas. Sí, como dicen muchas veces en y después vamos viendo. Claro, totalmente. Después vamos Pero viendo. bueno, el hecho de que se haya adelantado la elección, a tener una elección provincial en Provincia de Buenos Aires en septiembre, acelera los tiempos de discusión entre el PRO y la Libertad Avanza para ver qué van a hacer en septiembre y octubre. Lo cual yo te diría que inmediatamente, no van a poder dejar pasar mucho tiempo, inmediatamente después del 18 de mayo van a tener que sentarse a discutir. ¿Es para vos esta elección o será un buen test en relación a la nacional? No necesariamente, porque seguramente en la nacional vamos a tener menos oferta. Acá, digamos, uno de los
temas de eliminar las PASO es que vos llegás con muchos candidatos a la general, lo cual no me parece la mejor idea, pero bueno, está para discutir largo. No creo porque, primero es probable que para lo que sirva el 18 de mayo en la capital, puntualmente, es que sirva como una especie de primaria para que todos vean quién tiene cada uno y decidan alianzas de cara a octubre, ¿no? La figura de Karina Milei, ¿cómo juega? Porque en algunas mediciones últimamente estaba dando muy mal y por eso a las provincias ella mandó a negociar, no ella, sino... ¿Cómo ves ese fenómeno? Para mí, estoy como Carlitos March, que irrumpió. Claro. ¿No? Irrumpió una figura que de golpe yo pensaba que estaba en otro circuito y resulta que está gestionando, sí, ¿no? las elecciones próximas. Es una figura clave políticamente, sin duda, digamos. El presidente se ocupa de la economía, de todo lo demás se ocupa Karina, ¿no? De pensarla, de conducir el partido, controlar la gestión, etcétera, etcétera. No es una figura que tenga buena imagen en la opinión pública. ¿Por qué? Bueno, porque no llegó ahí por un mérito, sino que llegó porque era la hermana de Javier. Y para eso la opinión pública dice, bueno, como Máximo llega porque es el hijo de Cristina, no porque tenía un mérito particular. Entonces este es un problema para Karina, pero es fundamental Karina. Entonces todo lo que va a pasar en el gobierno pasará o no pasará en función de lo que Karina diga que va a suceder. Por eso, digamos, es fundamental. Ahora, Carlos, sí, dale. Sí, Ale. Carlos, hay un 3,7% de inflación el mes pasado, más allá de los cambios en materia de tipo de cambio, ¿no? Y de lo que pasa en estos días, que esto recién empieza, lo sabemos, es muy temprano para pensarlo, pero yo no tengo mucha duda, lo dije en la primera parte, de que eso se va trasladando a precios y que de hecho el 3,7 es parte de la expectativa. ¿Esto cómo va a jugar para un gobierno que para mí, vos lo dijiste también muchas veces, tiene dos herramientas fundamentales frente a la sociedad? Una es la inflación, haberla bajado sustancialmente, y la otra es lo que tiene enfrente. Lo que tiene enfrente lo va a seguir teniendo. Pero ¿cómo va a jugar este aumento de la inflación que posiblemente se afiance en los próximos meses de cara a las próximas elecciones? Sí. A ver, yo primero creo que obviamente le va a jugar en contra, digamos. A mí no me cabe ninguna duda que expectativa del consumidor, imagen del gobierno va a decaer cuando, digamos, estamos en una situación en donde no solamente la inflación se escapa, sino que encima las paritarias retrasan, ¿no? Digamos, con lo cual ahí hay va a haber un ruido importante los próximos 2 o 3 meses. Si el gobierno dice, bueno, muchachos, teníamos que hacer algún tipo de reequilibrio y esto está teniendo algunas consecuencias que no deseábamos, es una cosa. Si el gobierno sigue diciendo, pero si la inflación está fantástica, entonces va a tener un problema el gobierno, ¿no? Porque obviamente va a hacer ruido. Yo creo, nosotros tenemos el 11 de mayo, tenemos elecciones en 4 provincias. El 18 de mayo las tenemos en Capital, después tenemos en junio, tenemos en Misiones y algún otro más. Después en septiembre vamos a tener Provincia de Buenos Aires. Yo lo que creo es que acá el tema es si el gobierno tiene algún baño de humildad y dice, no estamos bárbaros, pero es lo que estábamos haciendo y vamos a tener contratiempos por el camino y la gente tenemos una crisis internacional y la gente podrá decir, bueno, sí, tenés razón, te doy la derecha y vemos. Porque al final, como lo hemos comentado en esta mesa en alguna oportunidad, las elecciones contemporáneas tienen mucho de votar lo menos malo. Entonces el gobierno puede tener un buen desempeño electoral pese a un incremento de la inflación ahora, sencillamente porque lo que tenga enfrente le parezca a la gente, digamos, lo no deseable. Entonces, en ese sentido yo te diría, salvo que, bueno, siempre puede aparecer alguna opción intermedia, pero bueno, por ahora no lo hay. Con lo cual la posibilidad, digamos, de que el fastidio con el gobierno, un fastidio moderado, vamos a decir así, un fastidio de centro, se exprese con el kirchnerismo, me parece muy difícil, y en esto sigue favoreciendo al gobierno, eso no me cabe en duda. Y bueno, te falta contestarme, yo sé que falta muchísimo tiempo en nuestros
futuros posibles, acá el futuro más largo plazo es la semana que viene, por ejemplo, para los políticos. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, esa elección que aún la vemos lejísimo en septiembre, pero ¿qué es lo que se viene ahí manejando, articulando? Bueno, a ver, por lo pronto sabemos, hoy sabemos, que no va a haber fractura peronista, ¿no? Digamos que lo cual claro, están unidos. Hubiera sido, totalmente, desde el punto de vista estratégico, totalmente insensato, no hubiera sido como entregarle en bandeja el triunfo al gobierno. Yo creo que Provincia de Buenos Aires mi impresión es que vamos a ver una elección bastante empatada, ¿okay? Porque además no va a haber solamente dos grandes escuderías, pero no es lo único. ¿Empatadas decís porque van a estar todos con las patas en el barro? Las dos cosas, ¿no? Y porque van a estar probablemente bastante mano a mano, ¿no? Yo lo que creo es que es probable, que tengas por ahí alguna expresión más de tercera vía, por así decirlo, y esa expresión de tercera vía no me parece que vaya a dividir voto peronista, esa en todo caso, en el blanco-negro está más probable, que le termine sacando votos al gobierno. ¿Y quién sería esa tercera vía? Dando nombres. Radicales, demanes, con pro moderados, si es que efectivamente no hay una alianza, porque puede no haber una alianza pro la Libertad Avanza y en realidad lo más importante del pro estar con los libertarios, lo cual, si no hay alianza formal, pero de todas maneras es medio relativo. Algo de eso se puede armar, hay una conversación al respecto, y eso vos decís, ¿es mucho? Bueno, como todo, 5 puntos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Claro. Si en el fondo, es una elección que está tan empatada. No hay muchas más alternativas, después va a haber algunos personajes medio sueltos, pero seguramente no va a haber muchas más alternativas, con lo cual, para mi gusto, es pronóstico abierto, y yo creo que el gobierno puede hacer lo que quiera con Macri y el PRO, pero el problema de Provincia de Buenos Aires es que es un indicador político muy importante para los que tienen bonos argentinos. Y los que tienen bonos argentinos dicen, si llega a ganar Cristina o alguien de Cristina en la Provincia de Buenos Aires, yo vendo y me voy porque esto no tiene arreglo. ¿Okay? Entonces el problema es que no es que el gobierno no gane la nacional, que es bastante probable. No es que, pese a perder Provincia de Buenos Aires, y no es que necesariamente tenga que llegar de manera un poco desarticulada en su esquema económico, pero el problema es que si los que dicen confiar, llegan a la conclusión de que por ahora, no es razonable quedarse en Argentina, entonces puede haber un efecto negativo por desconfianza, sin que necesariamente, haya fundamentos económicos que justifiquen esto. Y esto puede ser un problema serio para el gobierno. Si tener todos los papeles en orden y alguien dice, sí, pero no te creo, y entonces vendo todos tus papeles y a cantarle Gardel, ¿no? Vos sabés cómo es esto, se produce un efecto catarata muy complicado. Por eso, Provincia de Buenos Aires no solamente es importante por el peso, sino que también, no digo ya, pero yo creo que al final va a haber alianza de la Libertad Avanza con el PRO. Porque si la Libertad Avanza llega a perder con el kirchnerismo, sin hacer alianza con el PRO, todo el mundo le va a decir, ¿y por qué diablo no te aliaste? Y si te alías y perdés, bueno, mala suerte, son cosas es otra cosa. Claro. Por lo menos valió el intento. Exacto, totalmente. Carlos, yo te quería llevar, Marta recordó que vos sos el presidente de la Asociación de Consultores Políticos más importante en el mundo, y desde ese punto de vista tenés una mirada global muy importante, integrada también con la de tus colegas. Todas estas idas y vueltas últimas del gobierno de Estados Unidos de Trump, ¿no? Subir, bajar aranceles, llevarlos al disparate de 100 y pico % con China, toda esta locura, el daño que ha hecho en general en los mercados, pero sobre todo las idas y vueltas, ¿vos la ves más como una estrategia o como la muestra de que no hay ninguna estrategia? No, yo creo que hay estrategia. Si quisiese equivocada, bueno, viste que el propio Trump dice, bueno, en el corto plazo va a haber dolores de cabeza, pero quédense tranquilos porque en el largo plazo va a dar resultado. No, yo creo que sí lo hay. El punto es que, viste, como todo,
vos tomás suficiente carrera para saltar un charco, pero por ahí, por alguna razón, digamos, no llegás al otro lado y terminás mojándote, ¿no? Entonces yo digo, puede ser que Trump eventualmente tenga razón en el largo plazo. El problema es que hay un corto y mediano en donde se genera una desconfianza en todas las grandes, digamos, coordenadas internacionales que hagan que no pueda llegar del otro lado sencillamente porque ya se desarticuló todo tanto las relaciones internacionales que en ese caso, digamos, no lo que él piensa que puede ser un éxito, digamos, finalmente no lo sea. Es decir, la impresión que yo tengo es que la desconfianza va a matar a la estrategia, aun cuando la estrategia esté bien diseñada, sobre la cual yo tengo dudas, pero vamos a darle, digamos, el changüí de que quizá sea correcto lo que esté pensando. Me parece que cuando vos desestabilizás el tablero, no sabés con qué fichas te vas a quedar en la mano. Pues yo siempre le digo a los clientes, no pateen el tablero si no saben con qué se van a quedar en la mano. Claro. ¿No? Entonces, si al mundo inestable de las tecnologías vos le agregás inestabilidad por geopolítica, y yo no sé dónde termina todo. Y me parece que esto no está bien calculado. Y porque además uno lo que está viendo es que hay, en ese sentido, países como Japón o como Corea, la propia Unión Europea, que bueno, que dicen, si es cada uno a su juego, yo también tengo que hacer el mío, y si tengo que hacer el mío, por ejemplo, lo tengo que hacer con China. Claro. Y bueno, y no sé cómo se vuelve de eso, ¿no? Totalmente, sobre todo porque China no parece ser, digo, más allá de todas las, de muchas cuestiones para conversar y criticar, no parece ser un país volcado al conflicto militar, ¿no? No es Putin, ¿no? El principal objetivo de China es que su mercado interno esté tranquilo y pueda consumir y reciban inversiones. Y entonces eso significa que en esta situación actúa más como un estabilizador del tablero mundial que como un desestabilizador, que en realidad en este caso es más Trump. Y lo que decimos con muchos colegas es, hoy, en estas semanas, digamos, el adulto en la sala se llama China, no Estados Unidos. Y ahí tenemos un problema. Claro. Tal cual, tal cual. Yo Y en antes ese de... sentido... Dale. No, dale, porque yo quería cambiar el tema. No cambiarlo totalmente. Yo aplicaba no un paralelismo, pero hablamos de errores o de caerse en la mitad del charco. Cuando leo en los diarios de hoy que Milei lo vuelve a atacar a Macri y a su primo, digamos, diciéndole que, acusándolos de 1000 cosas, en un momento en que, como vos decís, tiene que ganar la elección en la provincia de Buenos Aires y no la va a poder ganar solo, eso también parecería como estar saltando sin llegar al fondo, al final del charco, ¿no? Sí, bueno, porque además lo que pasó el viernes era necesario para el gobierno, pero tiene una dosis de riesgo, o sea, no tiene el éxito comprado. Si algo llega a salir mal, ¿qué diablos vas a hacer? Entonces, a mí yo en ese punto digo, entiendo que hay una diferencia entre las declaraciones y los hechos, ¿no? Pero la verdad es que siempre vos tenés que, cuando sacás cuentas en la política, siempre tenés que tener en cuenta que el otro, al final del camino, vaya a hacer algo en contra de sus intereses. Y uno puede decir, bueno, en realidad Macri al final debería juntarse con Milei. Sí, bueno, pero no está obligado. Entonces digo, me parece que hay algunas cosas acá que no están del todo bien calculadas. Y el gobierno al final llega a esta, que como lo llaman, tercera fase, porque hubo problemas en la segunda, no porque estaba todo bárbaro, ¿no? Entonces, digo, yo sería más cauteloso, digamos, si fuera el gobierno, ¿no? Mercedes se acerca al final y a usted toca la última pregunta. Sí, yo me quedé de varias veces que vos has venido acá, del análisis que hacen desde la profesión ustedes con respecto a los votantes. Y nosotros estamos en un análisis acá que queda en lo que sería la estrategia política, la táctica, qué pasa con fulano, con mengano, cómo se alían, pero los que votan
también tienen una actitud, que yo no me acordaba el nombre, lo tengo acá en Wiki porque tomé nota. Vos hablabas de voto flotante. Y entonces el por qué fallan las encuestas y el por qué los analistas no pueden encontrar una beta para, no digo para hacer premoniciones, pero por lo menos para racionalmente hacer un análisis significativo, como decís vos, Ale. A mí me parece importante esto, ¿no? Que nos comentes como cierre este tema de los votantes, ¿no? Siempre se votó en la ciudad de Buenos Aires en contra del peronismo, pero ahora pareciera que hay otro tipo de predicciones. Sí, no, está bien. A ver, viste como todo. Digo, cuando vos tomás unas fotos muy de lejos de un paisaje, cuando te vas acercando te vas dando cuenta que el paisaje era un poco distinto, digamos. Y esto es más o menos lo mismo. Digo, vos estamos tomando, digamos, fotos muy lejos para una sociedad que ya lo vimos por la santafesina, va a empezar a tomar conciencia de lo que puede estar en juego en la elección no más de 15 días antes. Esto es a principios de mayo. Para lo cual faltan más o menos como 3 semanas, ¿no? Es un montón. Para la gente es un montón. Entonces, me parece que no es que las descripciones sean incorrectas. Lo que pasa es que me parece que hay que leer la dinámica de los votantes. Cuando el día que lleguen ante un escenario en donde digan, pero ¿cómo? Entonces va a ganar fulano en vez de Mengano, y entonces ahí, digamos, revisen. Y eso va a pasar muy sobre la fecha. Por eso me parece que hay que leer la estructura cultural de la ciudad de Buenos Aires y la dinámica que puede llegar a tomar el electorado, en tanto y en cuanto, digamos, no me cabe en duda, que mediáticamente, faltando pocos días, van a decir, va a ganar el peronismo. Entonces mucha gente dice, ¿cómo que va a ganar el peronismo? Y me parece que eso va a terminar volcando, digamos, las cuestiones. Y después porque hay alguna... Sí, como muchísima gente que decía en las últimas elecciones presidenciales, voy a votar a Massa porque no quiero que gane Milei, claro, o voy a votar a Milei porque no quiero que gane Massa. Totalmente así. Sí. Y una cosa que decía Ale, que me parece importante, es que vamos a votar con fogonazo inflacionario dentro de un mes, ¿okay? Que para la ciudad de Buenos Aires, que además tiene una inflación por encima del promedio nacional, por la incidencia de los servicios, etcétera, entonces ojo, porque eso puede hacer mucha gente que dice, me gustaba, pero quiero mandar un mensaje. Entonces, para mandarle un mensaje, yo no voto peronismo, ¿a quién voto? Y ahí me parece que ahí son las fichas que hay que observar. Bueno, nos tenemos que ir, nos están haciendo señas y te agradecemos y te pedimos que vuelvas con tantas veces puedas, sí, porque aprendemos un montón. Y nos vamos, como siempre, con el Nano Serrat. Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar